en un mundo lleno de inestabilidad y de combates silenciosos en el corazón. La palabra de Dios nos invita a aprender a mantenernos firmes desde los días de calma. No permanecemos firmes por fuerza propia, sino aferrándonos a Dios y revistiéndonos de su armadura. Al saber que no luchamos solos, podemos caminar mansamente y con firmeza, sin perder la esperanza, incluso en medio de la oscuridad. Queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios nos invita a poner la mano sobre el pecho y escuchar el latido inquieto del corazón humano, donde aún hay tantos desórdenes e inseguridades que nos hacen suspirar. El camino por delante no está bajo nuestro control. El mundo cambiante nos descoloca con facilidad. La familia a veces se tambalea, la sociedad nos empuja y el alma se ve desgarrada entre tantas invitaciones. En ese contexto, la palabra resuena como una campana que despierta: sed fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos de la armadura de Dios para poder manteneros firmes frente a las acechanzas del mal. No se trata de una idea nebulosa, sino de un combate real, de una realidad espiritual que a menudo olvidamos por ocuparnos solo de la superficie. San Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es solo contra la carne y la sangre, sino contra los poderes que dominan la oscuridad, contra los espíritus malignos que acechan en lo alto y en lo bajo, entre nuestras relaciones y en las fisuras más pequeñas del interior. Reconozcamos 5 terrenos que el maligno prefiere para saber cómo vigilar. Para empezar, el vacío espiritual. Donde falta Dios, algo más se cuela. Cuando el alma ya no saborea la oración, cuando la Eucaristía queda al final de la lista, cuando la acción de gracias desaparece de la mesa familiar, se abre un hueco y tarde o temprano alguien disfrazado vendrá a llenarlo. No es casual que muchos se descubran secos, irritables, poco dispuestos a perdonar, rápidos para juzgar. Son señales de que el depósito interior se ha vaciado. Llenémoslo con la presencia de Dios, con una oración humilde, con el regreso al sacramento de la reconciliación. Cuando Dios habita dentro, la oscuridad apenas encuentra por dónde entrar. El segundo terreno es la costumbre de abrir puertas indiscriminadamente. Hay puertas que deberían permanecer cerradas y, sin embargo, por curiosidad miramos e incluso entramos. Prácticas que no pertenecen a la luz. Atajos para poseer o manipular al otro. Decisiones que van contra la vida y la dignidad. Opciones injustas en dinero y deseo. Todo ello son puertas abiertas de par en par a las tinieblas. Antes de abrir, la conciencia nos pide detenernos y examinar qué hay detrás. No nos arrullemos diciendo que será solo una vez. Cada concesión pequeña es un ladrillo retirado del cimiento y la casa acabará tambaleándose sin darnos cuenta. El tercer terreno es vivir lejos de Dios. El enemigo no deja a nadie, pero merodea especialmente a quien soltó la mano del pastor, lejos de la comunidad, de la palabra y de los sacramentos. Nos parecemos a la oveja que se extravía. El olor del pasto silvestre seduce, pero los lobos no duermen. La realidad muestra
que hay corazones que un día ardieron en la fe y por cansancio o heridas se alejaron. Cuando quisieron volver, los cordones ya estaban enredados en trampas y el paso se volvió pesado. Nunca es tarde para regresar, con tal de nombrar con verdad la distancia y dejar que Dios, en la humildad, nos tome de la mano. El cuarto terreno es la soberbia. La soberbia es un traje hermoso cosido con espinas. Al ponérselo, uno se hiere. Donde el ser humano se encumbra, el vínculo con Dios se tensa y se rompe. La soberbia nos vuelve sordos a las correcciones, nos hace rechazar los consejos y al final nos empuja a la soledad. El maligno se alegra cuando nos ve discutir con Dios y entre nosotros, porque entonces apenas necesita soplar un poco para avivar el fuego de la discordia. El remedio es arrodillarse, no para humillarnos, sino para ocupar el lugar verdadero de una criatura ante su Creador. El quinto terreno, paradójico, es cuando vivimos felices, muchas familias en paz, muchos esposos que se aman, muchos que trabajan con rectitud y por eso mismo se convierten en espina para almas marchitas por la envidia. La envidia es flecha envenenada, atraviesa las vallas si nos descuidamos y perdemos la vigilancia. No bajemos la guardia en tiempos de bonanza, abriguemos el hogar con la oración de la noche, con pequeños gestos de perdón, poniendo el bien espiritual del otro por encima del éxito pasajero. La paz no es un trofeo para exhibir, sino una llama que necesita aceite cada día. Hermanos, si el mal es una realidad, con mayor razón, Dios es una realidad viva y cercana. Él no duerme ni se cansa en custodiar al rebaño, pero nos invita a colaborar. Comencemos cuidando el interior como se cuida un jardín, para que un jardín sea verde. Necesita tierra suelta, agua limpia y manos pacientes. Así la vida espiritual, hábitos de oración breves pero constantes. Participar en la Eucaristía con el corazón abierto. Escuchar la palabra como se escucha a un ser querido y atrevernos a entrar en el sacramento de la reconciliación para dejar el peso. Si honramos lo pequeño, Dios hará su parte grande y la armadura de Dios se ajustará a nosotros como un traje a la medida. No esperemos a que sople el viento negro para buscar cerrojos. Ya en la calma del amanecer podemos aprender a mantenernos firmes. Estar firmes no es tensarse rígidamente, sino aferrarse al que es firme. Estar firmes no es cerrarnos a los demás, sino abrirnos para que la gracia circule y cure las heridas pequeñas antes de que se infecten. Estar firmes es recordar que no luchamos solos. La familia es la trinchera, la comunidad es la retaguardia y Dios es el comandante bondadoso que guía. Al reconocerlo, el miedo cede su lugar a la confianza. No negamos la oscuridad, pero no nos inclinamos ante ella, porque la luz ha amanecido en Cristo. Y si alguien se culpa por puertas mal abiertas, que no se desespere. Mientras haya aliento, hay oportunidad de cerrar y recomenzar. Mientras se oiga la palabra de Dios, existe camino de regreso. Al maligno le gusta empujarnos a la culpa para encerrarnos en la sombra.
pero Dios nos llama por nuestro nombre. Pone su mano en nuestro hombro y con la ternura de un padre nos dice: levántate, sigamos. Desde ese instante comienza el aprendizaje de la vigilancia. Y la armadura de Dios ya no es una noción lejana, sino un abrigo cálido que vestimos cada día para vivir mansos sin ser débiles, humildes sin caer en el pesimismo, fuertes y al mismo tiempo llenos de misericordia. Queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios nos dice: no tengas miedo, pero ponte a orar. Es una invitación muy dulce y muy firme. Ser fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando el corazón tiembla ante las maquinaciones de la oscuridad, muchos, por reflejo, buscan escondites, atajos confusos o promesas que no pertenecen a la fe. Pero la palabra nos enseña otro camino. No huyas, mantente firme, no te distraigas, fija la mirada en el Señor. No entregues el alma a trucos baratos. Deja que el poder de Dios crezca en ti. Ese poder no es ruido, sino la resistencia de quien sabe arrodillarse. No es espectáculo, sino la fidelidad de quien se guarda en la gracia. Podemos preguntarnos: ¿cómo ocuparnos de la salvación en medio del vendaval? La respuesta está cerca. Haz de Dios tu única fuerza. Cuando Dios queda en el banquillo, la vida tambalea. Cuando se le relega a la grada, nos derrotan cosas pequeñas. Deja que Dios salga al campo, que tome las riendas de tu vida, y verás cómo aquellas batallas perdidas empiezan a cambiar de signo. No es una promesa vacía, sino la experiencia de generaciones de fieles. Cuando Dios es la roca, el oleaje ya no puede quebrarnos. La realidad muestra que muchos aseguran creer, pero confundidos van de un lugar a otro buscando una mano invisible. El corazón humano se deja arrastrar cuando está cansado. Sin embargo, recuerda, la fe no camina con la superstición. Poner la confianza en formas hechiceras y olvidar al viviente es perder el objetivo. Dios llama a cada uno por su nombre y quiere que nos acerquemos a Él con rodillas que saben doblarse, con un corazón que sabe escuchar, con manos capaces de cortar lo que hay que cortar para recibirlo dignamente en la comunión. Cuando la fuerza está en Dios, las batallas se ganan por el camino recto. A veces alguien nos hace sufrir en el trabajo. Una palabra malintencionada se repite. Un rostro busca mancharnos. El reflejo natural es responder con las mismas armas. Pero la palabra nos indica otro camino: desactivar desde Dios. Ora por esa persona. Pide bendición sobre ella. Súplica que el Señor sane sus sombras interiores. Cuando respondemos a la maldad con misericordia, los primeros liberados somos nosotros. Igual, de manera admirable, montañas enormes pueden moverse, no porque seamos fuertes, sino porque el poder de Dios actúa en el pequeño que confía. La fortaleza en Dios no aparece de la nada, como quien comienza el gimnasio y frente al espejo ve brazos pequeños. Pero con disciplina y constancia los músculos crecen y la resistencia aumenta. La vida espiritual es igual.
No hay atajos ni píldoras mágicas. Hay arrodillarse y lágrimas. Hay madrugadas para leer un pasaje de la palabra. Hay tardes silenciosas ante el sagrario. Hay decisiones valientes para confesar y dejar el propio orgullo. Poco a poco el alma se templa. Llega un día en que nos descubrimos más firmes ante la tentación que antes nos derribaba, más mansos frente a la provocación que encendía la ira, más en paz en elecciones que solían ser apresuradas. Revestidos de la armadura de Dios, no peleéis con espadas del mundo. El mundo nos empuja a forzar al otro a regresar, a recurrir a ritos extraños para retener a quien amamos. Pero el amor verdadero no se ata con cuerdas mágicas. Lo custodia la mano de Dios si es un bien para dos almas. Del mismo modo, muchas puertas se cierran porque Dios nos protege de un mal mayor. En toda circunstancia, elegid las armas de Dios: paciencia, fidelidad, oración, justicia, mansedumbre, valentía. No deslumbran a los ojos del mundo, pero hacen luminosa y perseverante el alma. Los sacramentos y la oración no están en un cielo lejano, en la parroquia, en el barrio, en el propio hogar. Podemos vivir la Eucaristía, confesarnos, comulgar, orar, edificar una vida espiritual seria. Este es un arsenal siempre abierto. Cuando participamos con constancia en la misa, acogemos la palabra, nos arrepentimos de corazón y recibimos al Señor con deseo. El alma queda revestida de una protección invisible y muy firme. Al maligno no le agradan esas almas, porque no encuentra dónde clavar su lanza. Además de los sacramentos, hay herramientas interiores que se adquieren en un largo camino: discernimiento, sabiduría, escucha, temor de Dios. El discernimiento distingue la voz del Señor del ruido. La sabiduría nos da el momento y el modo. La escucha mantiene el corazón sensible al dolor del prójimo. El temor de Dios nos coloca en el lugar justo de criatura ante su poder y su amor infinitos. No se compran en ninguna tienda. Crecen en el silencio, en la oración, en la comunión con la iglesia, bajo guía pastoral y a través de caídas y levantadas. Protégete del mal. Nadie va al Polo Norte con camisetas sin mangas esperando no tener frío. Así tampoco entres en un mundo lleno de tentaciones y engaños sin armadura espiritual. Cubre el alma con la gracia. Oraciones de la mañana y de la noche. La señal de la cruz antes de salir. Conciencia de la presencia de Dios en las pequeñas elecciones. Breves silencios en el trabajo para decirle: te pertenezco. Así se forja la firmeza interior para que cuando llegue el día malo no cunda el pánico ni nos arrastre el miedo. Y recuerda, esta lucha no es entre iguales. El ser humano solo queda superado, pero en Dios no combatimos solos. El Salvador ha vencido las tinieblas, nos comparte su victoria con la gracia, la paz y la perseverancia. Por eso, en vez de gastar fuerzas buscando prodigios, invirtámoslas en la constancia de la fe. Ir a la Eucaristía con solo lluvia, sostener la oración en el cansancio, bajar el yo para pedir perdón y perdonar.
buscar dirección espiritual cuando estamos desorientados. Esa es la disciplina del discípulo. Así se entrenan los tendones del espíritu. Cuando surja una prueba, no preguntes por qué Dios la permite para luego darle la espalda. Pregunta cómo permanecer en Él en medio de esa prueba. Ante la incomprensión, elige la mansedumbre. Ante el ataque, la oración. Ante la tentación, la luz. Ante la tibieza, acércate al fuego de la Eucaristía. Cada elección es un martillazo en la forja, una capa de acero sobre el corazón. Poco a poco experimentarás la libertad de quien pertenece al Señor, sin depender del aplauso, sin ser gobernado por el temor, sin maquillarse de poder. Todo es gracia. Y la gracia basta. Hermanos, la llamada es clara. Revestíos de la armadura de Dios. Manteneos firmes en su poder. Empezad donde estáis. Una breve oración antes de abrir la puerta de casa. Una decisión tajante para cortar un hábito que lleva a la sombra. Un horario fijo para la misa del domingo y, si es posible, un día entre semana. Una confesión valiente después de años. Un corazón más ancho hacia quien te hace sufrir. Pasos pequeños pero firmes. Cuando un paso sigue a otro, el camino se vuelve sólido. Allí, la mano de Dios toma la nuestra y nos enseña a luchar a su modo, mansos y fuertes, humildes y firmes, perseverantes y llenos de esperanza. Que no perdamos esta llamada. No esperemos a la tormenta para apuntalar. Ahora, mientras sopla brisa suave, aprendamos a orar, a velar, a mantenernos firmes. Y cuando el día malo golpee a la puerta, no nos abalanzaremos al miedo, porque la armadura ya estará sobre los hombros, la luz arderá en el corazón y el santísimo nombre de Jesús estará en nuestros labios. Queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios nos invita a avanzar para ver con claridad la naturaleza de la oscuridad. No lleva un rostro de carne y hueso, sino que son poderes invisibles, astutos, que se esconden donde falta la luz y manipulan desde las grietas del corazón. Actúan en silencio, al oído, con seducciones dulces y un cansancio prolongado que no rinde. Son muchos y están organizados. Exploran nuestras debilidades. Cuando encuentran un alma resquebrajada por la ira, la división o el agotamiento, se cuelan para ensanchar la fisura. La experiencia pastoral muestra historias que nos hacen pensar, no para asustar, sino para decir la verdad. La oscuridad es real y olfatea muy bien la fragilidad humana. En una familia, un joven cayó en desorden. La madre, atejada, quedó en la puerta. Y nosotros solo con un poco de fe, el rosario y la súplica a la divina misericordia. Dentro no había teatro, sino un alma al borde del abismo por muchas decisiones equivocadas. Allí comprendemos la oscuridad se aprovecha de la debilidad y de la división dentro de la persona, entre razón y corazón, y entre las personas, esposos, padres e hijos. Hermanos en la comunidad, la división es tierra fértil para la oscuridad
quien se acostumbra a echar leña al fuego y deja que la ira gobierne, ya abrió la puerta. Muchas relaciones se rompen no solo por diferencias, sino porque invitamos a la oscuridad con palabras humillantes, insultos, silencios que castigan, terquedad, sin pedir perdón ni perdonar. La oscuridad es astuta, no exige algo monstruoso. Basta con unas actitudes egoístas repetidas para apretar el lazo. Muchos creen que el día malo no llegará porque fueron protegidos. Nunca padecieron carencias, traiciones, enfermedad o pérdida. Pero a cualquiera que vive en la tierra puede alcanzarlo. La enfermedad puede llamar, el accidente irrumpir, el trabajo derrumbarse, un ser querido partir. Cuando llega el día malo, solo quien ya viste la armadura mantiene la calma. Nadie instala seguridad después del robo, ni pone cimientos tras la caída del muro. Así la vida espiritual. No esperes a la gran ola para aprender a nadar. Entrénate en días serenos para que, cuando sople el viento contrario, el alma tenga de qué asirse. Mantenerse firmes es aferrarse al fundamento sólido. Dios es la roca, la piedra angular, el cimiento perdurable. No es un truco de emergencia ni un amuleto, es la vida misma del alma, de pie sobre la roca que es Él. No nos zarandean elogios o críticas, no nos arrastra el torbellino de la envidia. No tememos a la noche porque su luz penetra todos los rincones. Estar firmes no es inmovilidad, sino un paso con ritmo y meta, que sabe retroceder para orar, detenerse para escuchar y avanzar para amar. No seamos imprudentes frente al mal. Imprudencia es corazón vacío ante hábitos aparentemente inofensivos. Quitarse la armadura por sentirse seguro, burlarse de lo sagrado, irse a dormir con la ira, ignorar heridas sin vendaje, vivir sin oración. Cerremos esas rendijas, guardemos silencio antes de una decisión grande, pidamos luz antes de un mensaje que podría herir, digamos perdón antes de dormir, pidamos la bendición de Dios al salir. Esos gestos pequeños ajustan el ceñidor de la armadura. Algunos solo buscan a Dios en la desgracia. Él, por supuesto, ama y acoge, pero duele verlos luchar por romper cadenas después de años con la mano de Dios vacía. Evitemos esa fatiga viviendo cerca de Él cada día. La misa es pan de vida. El confesionario es un hombro para el cansado. La adoración eucarística es el fuego que caldea el alma. La oración en familia es alero contra la lluvia. No subestimes esos hilos pequeños, porque tejen un manto resistente. Cuando la palabra enseña que después de haber vencido, debemos mantenernos firmes. Hay promesa de victoria y llamada a la constancia. Ganar una batalla no termina la guerra. Habrá tiempos de paz, pero no por eso se descuida la armadura. Velar no es vivir tensos, sino con el corazón ligero y los ojos abiertos. La paz honda es fruto de un alma vigilante, porque confía en Dios y no en sí misma. ¿Qué es estar firmes tras la victoria? Seguir orando en la bonanza,
guardarse en el éxito, ser humilde en el elogio y caritativo cuando nos tratan bien. Con esa perseverancia, la paz se vuelve robusta como un árbol antiguo. Muchos corazones son amenazados por la oscuridad, con recuerdos tristes y caídas pasadas. No te condenes. Nadie conoce tu herida mejor que Dios, ni es más tierno que Él. Si abriste una puerta equivocada, ciérrala ahora. Si dijiste una palabra venenosa, pide perdón ahora. Si llevas tiempo sin confesarte, fija una fecha cercana. Si estás tibio, arrodíllate ante el sagrario y dile con sencillez: quiero volver. No esperes al sentimiento. La gracia te sostiene antes de que llegue. Recuerda, no estamos solos. El frente del creyente no es solo esfuerzo personal. Es el cuerpo de la iglesia. La familia es trinchera donde se aprende a perdonar a diario. La comunidad es retaguardia que sostiene con oración y manos entrelazadas. Los santos son hermanos mayores que interceden. Por encima de todo, Cristo es el capitán manso que venció con la cruz y la resurrección. En Él aprendemos su modo de combatir. No violencia por violencia, no intriga por intriga, sino verdad, caridad y paciencia como armas. Puede parecer lento a los ojos del mundo, pero es el camino invencible de Dios. Así pues, no te arriesgues a cruzar la vida sin Dios. Ponlo delante en cada elección. Viste la armadura y entra en el día como hijo amado y custodiado. Si llega el día malo, recuerda lo aprendido y entrenado. Si hay bonanza, sigue ejercitándote. Si caes, levántate enseguida. Sacude el polvo y avanza. No permitas que la oscuridad te robe el valor. Solo puede hacerlo si sueltas la mano, si te aferras a la mano de Dios. Una luz pequeña basta para ahuyentar un cuarto entero de sombras. Amén.